otros no. O sea, hay diferentes caminos, diferentes formas de llegar a Jesús, pero hay un solo camino al Padre. ¿Cuál es ese camino? Jesús. No se equivoque, no se equivoque, solamente un camino. Ahora, hay varias cosmovisiones, There are many worldviews. Entre ellas están el judaísmo, el cristianismo, el islam, el ateísmo, el socialismo, el marxismo, el cientificismo, el humanismo, el capitalismo, y sabe Dios cuál más hay por ahí. Cada persona vive su vida conforme a la cosmovisión que tiene. Como usted mira el mundo, esa es su cosmovisión. Perdón. La cosmovisión bíblica se distingue de otras cosmovisiones en las siguientes tres maneras. ¿Ok? Primero, la cosmovisión bíblica es aquella que se basa en ¿qué? En la Biblia. No solo en la alfabetización bíblica. Hay gente que conoce la Biblia, pero no tienen una cosmovisión bíblica. Son dos cosas diferentes. Conocen la Biblia, pero no saben cómo aplicar la Biblia a las situaciones de la vida. ¿Ok? Es importante memorizar la Biblia, pero la memorización no es la meta, sino la transformación. Hay muchos fariseos en la iglesia. Fariseos que conocen la Biblia, pero no han sido transformados por la Biblia. Son dos cosas diferentes. San Jerónimo dijo, ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo. Oiga eso. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, usted conoce la Biblia, usted es muy probable que conozca a Cristo. Pero si no conoce la Biblia, es muy probable que no conoce a Cristo. Quizás tiene un conocimiento de la religión, quizás le gusta cómo es la iglesia, qué sé yo qué, pero le hace falta. ¿Oyó? Un tiempo consistente dedicado al estudio de la Biblia es importante, pero es un medio, no el fin. Es un medio, no un fin. En lugar de simplemente ser informado de lo que dice la Biblia, tenemos que pensar bíblicamente sobre y estar bíblicamente orientados a todo lo demás. Así la Biblia establece el escenario para todos los aspectos de la vida y la cultura. Segundo, una cosmovisión bíblica es culturalmente alfabetizada. ¡Wow! Hay cristianos que no sirven en la cultura. Están tan metidos en la iglesia que no saben relacionarse con la gente que no es evangélica. No saben. Tienen tanto tiempo en la iglesia que no tienen idea de cómo comportarse, de cómo navegar, si se quiere, con gente que no va a la iglesia. Esas son la gente pía y santa, que ellos todo es para ellos todo es espiritual, todo es un cuidado, todo un, ¿entiendes? Pero no saben vivir, no saben comulgar, no saben meterse con la gente. No entienden la Biblia. El acercamiento bíblico a la cultura es para entenderla, es para confrontarla, es para contribuir a ella. Yo oro por una iglesia donde hayan jóvenes artistas que puedan usar su talento para impactar la cultura. Sea la pintura, sea la música, lo que sea. Yo oro por una iglesia donde haya gente profesional que pueda impactar la cultura, ya sea en los negocios, ya sea en la medicina, ya sea en la abogacía, ya sea en los trabajos manuales, pero que puedan impactar la cultura. Que donde esa gente va, se dan cuenta que esa persona es una persona de veras cristiana. Porque hay muchos cristianos de palabra, de palabra. Pero cuando llega la realidad de la vida, no son nada. No son nada. Lejos de Cristo están. La Biblia trasciende las realidades, las tendencias culturales, porque es el contexto de todas las culturas. Tercero, la cosmovisión bíblica se define por la esperanza. ¡Wow! ¿Por qué cantamos aquí el credo todos los domingos? ¿Usted que lo cantamos solamente porque
A mí me gusta cantar música rápida, no se crea. No se crea. No se crea. Lo cantamos porque usted tiene que saber qué es lo que usted cree, para que pueda luego ir por ahí y hablar a los demás de lo que usted cree. Primera de Pedro 3:15 es la razón por la cual cantamos el credo. ¿Qué dice Pablo? Estén siempre listos para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Dios de pacto, que guarda sus promesas. Ese es el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que no cambia de opinión. Es un Dios que lo que Él dice, eso es. Que aunque yo me porto mal a veces, pero ese Dios es el Dios de su palabra. Y Él dice, si te arrepientes, yo te recibo. Nosotros tenemos que ir por el mundo propagando esperanza, hermanos y hermanas. Esperanza. We have to talk about the hope that we can find in Christ. La gente no quiere saber de los cristianos, muchos de ellos, porque somos juzgones, porque nos portamos como que no tenemos amor. ¿Ve? Gente mal informada. Mal informada. All right. Para desarrollar una cosmovisión bíblica hay que interactuar con la... Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Let's turn to James chapter 1. Yo quiero que pase Alex por aquí. Alex, ven. I can call him to my son. I can embarrass you. Come on. Here, read 17 to 25. Give me a break. My voice is 17 to 25. Alex va a leer en inglés. James 1, 17, 25. Después sí lo va a leer en español. Right away. Every good gift and every perfect present comes from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. By his own will, he brought us into being through the word of truth, so that we should have first place among all his creatures. Remember this, my dear friends. Everyone must be quick to listen, but slow to speak, and slow to become angry. Human anger does not achieve God's righteous purpose. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that he plants in your hearts, which is able to save you. Do not deceive yourselves by just listening to his word. Instead, put it into practice. If you listen to the word, but do not put it into practice, you are like people who look in a mirror and see themselves as they are. They take a good look at themselves and then go away and at once forget what they look like. But if you look closely into the perfect law that sets people free and keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, you'll be blessed by God in what you do. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Aplauso. Entonces, esta escritura, Santiago 1, 17 al 25, nos presenta 5 niveles de interacción bíblica. ¿Ok? 5 niveles. El primer nivel es: yo debo que respetar la palabra de Dios como mi única autoridad. ¿Oyó eso? Yo sé que hay iglesias por ahí que ponen la interpretación por encima de la Biblia, y que ponen los sueños por encima de la Biblia, y que ponen la experiencia por encima de la Biblia, y que ponen la tradición por encima de la Biblia, y que ponen las interpretaciones por encima de la Biblia. Hermanas y hermanos,
sola escritura es la Biblia. La tradición no es mala. Hace falta tradición. A veces los evangélicos no tenemos suficiente tradición. La tradición no es mala, pero la tradición no puede ir por encima de la Biblia. ¿Ok? La iglesia, esta iglesia, lo que dice el pastor en esta iglesia, no puede ir por encima de la Biblia. No puede. Porque este pastor se puede equivocar. Pero la Biblia no se debe equivocar. Porque es palabra de Dios. Toda buena dádiva, escriba ahí su nota. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, wow, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es Reina Valera hablando, ¿eh? El español castellano de la madre patria de España. Pero como que da un signo un poquito diferente, ¿verdad? Toda buena dádiva, wow. Todo don perfecto viene del Padre. ¿Lo notaron? Entonces ese es el primer nivel de interacción bíblica. Yo debo respetar la palabra de Dios. Si usted respeta la palabra de Dios, no es que usted va a ser perfecto, porque somos imperfectos, pero usted se va a parecer cada vez más a Cristo. Cada vez más vamos a asemejar a Cristo. Segundo nivel de interacción bíblica, yo debo recibir, diga recibir. Yo debo recibir la palabra de Dios. I need to receive the word of God. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El que es altivo no va a recibir la palabra, ¿verdad? El que se cree que lo sabe todo no va a recibir la palabra, ¿verdad? Hace falta un corazón dispuesto, manso. Miren lo que dice la Biblia, Tesalonicenses 2:13. También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios está actuando en nosotros, nos va transformando, nos va purificando. Mientras más palabras metemos en la mente, en el corazón, the more word of God you deposit in your mind, in your heart, God is able to transform you. Now, hay 4 actitudes necesarias para recibir bien la palabra de Dios. Primero, hay que tener cuidado. O sea, pronto para oír, tardo para hablar. También hay que tener castidad, o sea, desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Señor, cámbiame. Y Dios te dice, estoy tratando de cambiarte, pero tú no cooperas conmigo. You have to work with God. Tenemos que cooperar con Dios. Yo quiero cambiar, pues tú quieres cambiar, pero sigue la misma. Y Dios te dice, yo te quiero cambiar, yo quiero que tú cambies, pero trabaja conmigo, papá. You don't work with me. Y finalmente, cumplimiento. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Tercer nivel de interacción bíblica, yo debo ¿qué? No, releer la palabra de Dios, releer, volver a leerla. Ahora escúchenme bien claro, ¿ok? Este pastor, no se sienta mal si usted hace esto. Este pastor no le interesa tanto que la gente lea toda la Biblia en un año. Interesa que usted lea un poquito de Biblia cada día, pero que ese poquito lo transforme. ¿Ok? Hay que releer la palabra, volver a leer la palabra. Es más, de los católicos he aprendido y estoy convencido que a muchos evangélicos hay que re-evangelizarlos. Sí, we have to re-evangelize many people in church. Hay que volver a predicarles el mensaje de salvación a mucha gente en la iglesia. Porque lo que hay es un arroz con mango.
Lo que hay es una mezcla, una mogolla.